Sean bienvenidos a este viaje que estamos haciendo previo al estreno de Guardianes de la Galaxia Volumen 3. El día de hoy vamos en la parada número 2, así que si por alguna razón llegaste aquí desapercibido, no sabías qué estabas haciendo, aquí le diste clic y llegaste a este podcast, gracias. Esto será una miniserie de videos o de episodios de podcast, vamos a llamarle, no sé cómo decirlo exactamente, la cual iremos hablando o comentando un poco lo que es Guardianes de la Galaxia o lo que ha sido la participación de los Guardianes de la Galaxia durante o a lo largo del universo cinematográfico de Marvel. Y a esto lo hemos llamado recorrido por la saga del infinito, enfocado en los Guardianes de la Galaxia. Este es el episodio número 2. Así que si por alguna razón te quedaste y le diste clic a algo y llegaste aquí, primero, gracias. Eso fue una gran señal del universo que estás aquí. Pero si no has escuchado el primero, te recomendaría que vayas, busques donde estés. Si lo estás escuchando en Spotify o en algún canal de podcast, ya está el primer episodio publicado. Entonces ve, escúchalo, vuelve, guárdalo, haz lo que tengas que hacer. Si lo estás viendo en YouTube, igual. Seguramente por acá va a estar el episodio número 1 para que vayan y lo vean los que no lo han visto. Pero vuelven, por favor. Y... ¿por qué? ¿Qué estamos haciendo? Básicamente estamos contando cuál ha sido la participación de los Guardianes de la Galaxia desde su primera aparición hasta lo más reciente que recordemos respecto al universo cinematográfico de Marvel. El día de hoy, como ya dijimos, es la parada número 2, por lo tanto estará enfocado en Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Así es, en el episodio anterior hablamos todo lo que pasó, creo que demasiado también, sobre cómo fue que todo esto pasó. Llegó Avengers cerrando la fase 1, causó una conmoción, de repente dijeron, bueno, vamos a ofertar por lo mismo, vamos a sacar algo similar y Guardianes de la Galaxia Volumen 1 terminó siendo un rotundo éxito. Decíamos justamente, creo que era la película como con la que se dieron a conocer todos estos personajes y toda la popularidad, lo cual habla de un gran trabajo de James Gunn. Así que viene el gran reto de Marvel, porque sí, Marvel podrá tener un gran universo cinematográfico, pero las secuelas les cuesta un poco. Tenemos Iron Man 2, tenemos Thor un mundo oscuro, se salva Capitán América y el Soldado del Invierno. Para este punto en el que estamos ubicados cronológicamente de nuestro mundo externo, estamos hablando de la película de Guardianes de la Galaxia, forma parte de la fase 3 de Marvel, una fase que ya nos preparaba. Ya en esta fase ya habíamos tenido Ultron, de hecho ya habíamos tenido la Guerra Civil, de hecho creo que lo último que se estrenó fue justamente Doctor Strange, y ahorita vienes, ¿qué nos espera? Thanos. Thanos ya está ahí, ya nos hablaron de qué son las gemas del infinito, en la película anterior nos hablaron de quién o de qué se trataba la gema del poder, previamente ya entonces nos habían hablado en Doctor Strange sobre la gema del tiempo, en Todo un mundo oscuro sobre la gema de la realidad, podríamos decir que en Avengers, sí, sobre el tercer acto, incluyendo Capitán América Primer Vengador. Solo nos faltaban dos, la gema de la mente. En Avengers Age of Ultron se centró bastante en ese tema. Y ahora era, ¿qué falta? La gema del alma. ¿Será que en Guardianes de la Galaxia Volumen 2 nos van a hablar sobre la última gema, la última pieza? ¿No sabemos? No. Bueno, la respuesta rápida, no, eso no pasó. Existieron muchas teorías. Ya en ese momento el mundo ya se había como centrado en todo lo que iba a pasar, cómo se iba a desenlazar, y las teorías volaron en un millón. Dijeron posiblemente va a estar relacionado con Peter Quill va a tener algo de relación, no sé qué va a pasar, tal. Y aquí el efecto de que nos viene ya era inminente. Sin embargo, Guardianes de la Galaxia Volumen 2, creo que lo positivo que tiene esta, vamos a llamar mini saga o grupo de personajes, es que ellos están todavía muy alejados del resto. ¿Cuál era el problema de los demás? Que como están en la Tierra tenían que conocerse, y cuando no nos daba como un conflicto, ahorita estamos en el espacio, tranquilos, relajados, no tenemos por qué conocer gente rara. Ya conocimos a Thanos, es el papá de Gamora, pero hasta ahí. Ahora, ¿qué es lo que trataba esta película? Básicamente ahora sí conocer al equipo, de conocer cómo el equipo, desde que lo dejamos en Sandar, cómo salvaron Sandar, cómo se ha desenvuelto. Una de las cosas que pasó bastante interesante es que dejamos a Groot siendo un bebé. Era un chiquirrín en una maceta. En el episodio anterior les sugerí, no era obligatorio, si lo querían ver bien,
que se vieron en el episodio número 1 de Yo Soy Groot. ¿De qué se trata este episodio? Básicamente, cómo fue que Groot creció de la macetita a un poquito más, básicamente. Ahora bien, tenemos un Groot chiquito que básicamente se va a robar toda la película y del resto del equipo. Y nos enteramos de algo muy interesante, ya existían unos guardianes previamente. Eso es información más adelante, pero nos empiezan a dar esta información y una duda que aún habíamos dejado marcada en el episodio anterior es ¿quién es el papá de Peter Quill? Bueno, aquí nos empiezan a contar, volvemos a la Tierra por alguna extraña razón, y es que conocemos a Meredith en su fase de noviazgo con Kurt Russell. Kurt Russell va a interpretar a Ego, el padre de Star-Lord, pero lo vemos en Missouri, toda esta fase coqueteo, no sé qué, tal, y ya nos responden un poco quién es el papá. No sabemos exactamente quién es el papá, pero por lo menos hay una figura. Tenemos una cara, es Kurt Russell. Kurt Russell era el papá de Chris Pratt. Y pues nos empiezan a resolver dudas. ¿Qué pasa? La introducción fue bastante divertida. James Gunn contó en un momento que él interpretó de alguna manera a Baby Groot, empezando porque ¿cuál fue una de las cosas muy características de la primera, que lo mantuvo la segunda? Fue el playlist, fue el soundtrack, fue todo lo que están manejando. Recordemos que al final él tiene como un segundo cassette, entonces era la justificación de un volumen 2. Entonces, por eso iban a haber nuevas canciones, cómo iban a integrar todo esto. Pero lo interesante y una de las cosas que me pareció muy inteligente, muy divertido y que manejó muy bien fue la presentación de los créditos iniciales, donde escuchamos la canción en Guardianes de la Galaxia volumen 1, como él poniéndose sus... presentaba como el título gráfico y todos los actores que iban a estar involucrados, y ahora no va a estar centrado en Star-Lord, sino en Groot. Entonces él interpreta a este Baby Groot que empieza a bailar desordenadamente y fue un iconazo tremendo. Básicamente los guardianes están resolviendo misiones, ya son reconocidos como un equipo alrededor del... Bueno, reconocidos, pero ya se empiezan a entender. Son un equipo en sí mismos, siguen apoyados por los devastadores, pero ya es como un equipo establecido. Ellos llegan a resolver una duda, los contratan, lo cual es bastante factible para ellos. Me pagan, resolvemos sus problemas, chévere, aquí no pasó nada. Son los Vengadores, pero que cobran como tal. Entonces, cool. Esa fase inicial estuvo medio raro, sí, no voy a criticar, pero pensé que era una misión más cuando vemos que tenemos relevancia porque Rocket se lleva unas piezas, tal, es como, no sé, era simplemente excusa para que lo persiguieran. Entonces sí, fue como lo único raro, pero normal. ¿Qué sucede? Hay una persecución, empiezan a ver, tú te robaste algo muy importante, tal, no entendí esa parte. O sea, entiendo que Rocket es así, que le gusta llevarse sus cosas, el chiste del ojo en el episodio anterior fue buenísimo, pero aquí es como, ya se supone que es un equipo, no dejan tal, bueno. Tenían que robarse algo para que esto pasara. Y un extraño monta en una nave, los salva. Todo esto nos damos cuenta que el papá es quien los salva. Y es como, ok, esto en el espacio, interesante. Y es más interesante porque empiezan a ser más complejo el tema del espacio, porque dicen que él es un celestial, que básicamente es un planeta que nació desde hace muchísimo tiempo y que de alguna manera ha evolucionado de tal manera que más allá de tener su forma planetaria, también puede tener esta intención de tener una imagen más adecuada o más, que no sea un planeta, sino algo mucho más fácil de viajar por el mundo, que ha pasado muchísimo tiempo, todo lo que ha hecho, y que básicamente está buscando como un heredero, o lo da a entender así. Y pues dice, Peter, eres mi hijo y no puedo estar más feliz, siempre supe que ibas a venir, tal. Peter Quill, pues hay que entenderlo, creo que esa es una faceta que caló muy bien en ese momento porque en el episodio 1 manejaron la ruptura o la pérdida. Peter Quill no tenía padre y su madre murió. Y de repente ahorita, que ese vacío que de repente te dice yo soy tu papá y tal, y es como ver ese niño de que, ay, sí, puedo recuperar el tiempo perdido, tal. Entonces, bastante interesante, se confirma un poco por qué fue capaz de sostener una gema del infinito. Y bueno, en líneas generales todo marchaba bien. Llegan aquí y se integra un nuevo personaje que es Mantis, que es un personaje bastante interesante, como su forma de ser, cuidadora de Ego, es quien lo ayuda a dormir y a descansar. Tiene las habilidades de, vamos a decir, controlar
a las personas, pero no controlar como haz esto, sino de que duerman, descansen o tengan cierta, cumplan con alguna función en específico. Entonces, o- fue un poder bastante interesante. La dinámica de ella vamos a decir emparejarla, aunque no es el término correcto, pero que hagan esta dupla con Drax fue bastante interesante porque Drax, que es un ser que no entiende cómo funciona casi que el lenguaje mismo, y que de repente esté con esta otra serie, es como el chistazo de, no, es que, qué bueno que eres fea porque cuando eres fea, no, o sea, qué bien que eres fea porque cuando eres feo, las personas que se acercan a ti es porque te quieren y no porque quieren algo de ti, entonces es como, y Mantis también como tan absorta al mundo, es como, ah, ok, soy fea, no importa, sí, qué bien. Entonces, raro, pero, o sea, raro en una buena química, rara que creo que nadie pensaría que funcionaría y funciona perfectamente. Y pues vuelve Nebula, siempre tiene esta venganza, como que quiere acabar con Gamora, no sabemos realmente bien como tal, hasta que más adelante se da cuenta y dice, mira, yo sé que no lo has visto, porque tú estás bien en tu posición de alguna manera, Thanos te agarró, te secuestró, lo que quieras, pero te adoptó de cierta manera y tú haces cualquier cosa y pues, para ti, para él, tú eres su hija favorita y yo me esfuerzo, quiero hacer todo lo posible y cada vez que yo pierdo me quitan alguna parte de mi cuerpo para mejorarla robóticamente. Entonces todo esto es básicamente un poco tu culpa porque cuando nos enfrentabas tú me ganabas y por tú ganarme me deformaban, pero Neo Gamora tampoco se tendría por qué sentirse culpable porque ella no estaba pidiendo ese mundo nuevo que de repente le llegó, entonces estuvo bastante interesante esa manejar la situación como hermanas, del mira cómo estar, mira tal, entonces supo bien cómo, o sea, ese pase y cómo es que ellos se vuelven amigas, que de repente se entienden y dicen, ok, sí, tal, yo lo que quería es simplemente alguien que estuviera sufriendo lo mismo que yo, pero que me acompañara y no me separara y contigo sentí que tú me apartabas, entonces no solamente mi papá decía que yo no era su favorita, sino que tú también me rechazabas, entonces entendemos un poco a Nebula, sí, justificamos, no, pero chévere. Y bueno, vamos entendiendo. De repente, mientras va avanzando la historia, nos muestran pues todo lo que es el planeta de Ego, tal, todo, tal, y nos damos cuenta que él tiene una misión, que básicamente era expandirse él mismo a lo largo del universo, porque pues quedarse fijo en un planeta no era lo suyo, o quería ver un poco más. Él, aunque tenía esta forma, vamos a llamarlo humana, pero esta forma más independiente, aún dependía del centro, entonces a cada cierto tiempo tenía que regresarse, entonces no era una persona libre. Y si él lograba expandirse en todo el universo, pues cool, porque ya podía hacer lo que él quisiera. Y esto está interesante porque se iba como a adueñar del universo, pero ok, no sabemos bien cómo funciona todo esto, pero ok. Y nos damos cuenta que realmente quien mandó a secuestrar a Star-Lord fue su papá. Nos cuentan que a lo largo de muchos siglos y muchos milenios y quién sabe qué tanto tiempo, él se fue procreando con diferentes especies hasta conseguir a alguien que fuera tan poderoso como él para que fuera esa persona que lo ayudara con esta expansión. No, realmente no quería un hijo, sino quería a alguien que tomara su poder para utilizarlo. Básicamente todos los hijos murieron cuando lo intentaron. Se dio cuenta que Star-Lord era una posibilidad y ese niño que mandó a secuestrar, que posiblemente hubiera muerto si hubieran hecho esto en el 88 cuando lo secuestran, él de repente lo consiguen, andando por el universo lo consigo y dice, mira, lo conseguí, vamos a hacer mi plan, vamos. Entonces empieza toda esta disyuntiva entre quiero creerles de que Diego es malo, pero es mi papá y bla bla bla, todo esto que suena medio en algún sentido cliché, pero bien. Y de repente, el clímax de la historia es cuando el papá le dice, mira, pues esto era como un plan que yo tenía, existen razones, complicaciones, y pues aunque tu mamá sí muy bien, muy linda y todo, pero yo necesitaba a esto y de repente se empezó a encariñar de Maggie, paila. Y tuve que implantarle algo para que se muriera porque no quería que eso me dañara el plan de yo renunciar a todo lo que quería por quedarme con ella y
Y pues Star-Lord ahí renuncia a su poder porque básicamente logra un punto en el que básicamente es un ser, no sé si omnipotente, pero con un gran poder. Y de repente él decide que no, que prefiere quedarse siendo un mortal, pero vamos a decir, claro, entonces se da cuenta que la figura que tanto quiso tener y anhelar y que nunca conoció de pequeño, de repente fue la razón por la que su mamá también murió. Que todo pensaba que era una muerte natural y resulta que no, que realmente estuvo como provocado. Entonces, Guardianes de la Galaxia es una película que no supera su antecesora, no. Pero Guardianes de la Galaxia nos dejó momentos interesantes, personajes nuevos, esta reconciliación con Gamora y Nebula de alguna manera que se centraran en qué era esto, la respuesta a lo que era el papá de Star-Lord. Todo esto sucede en un periodo aproximadamente, según cuenta el mismo director, unos 3 4 meses después de la primera película. Por eso está de segundo eslabón dentro de este conteo. Y creo que lo más interesante, y si no han visto Onward, y yo sé que no tiene nada que ver, se puede parecer un poco Peter Quill siendo este personaje, pero por el hecho de que él siempre estuvo recriminándole a Yondu de que tú nunca, o sea, me raptaste, no me quisiste, querías que me comieran, bla, bla, bla. Y después se dio cuenta que realmente quien cuidó de él, quien estuvo ahí pendiente y quien al final todo estuvo ahí, fue realmente Yondu. Entonces eso le da eso lo van manejando durante todo esto, hasta el punto de que cuando Yondu muere, te pega en el corazón porque tú dices Yondu, sí, como él mismo decía, aunque parezca uno, no soy un ángel, una cosa así. Pero es que era rudo, era todo lo que tú quieres, pero al fin de cuentas como que sí tenía su corazoncito. Entonces, verlo y verlo a él un poco también de que de alguna manera Yondu sabía cuál era el plan de Ego. Secuestraron a Peter en su momento y darse cuenta que llevarlo con Ego iba a ser básicamente una sentencia de muerte para Peter y quedárselo fue como un acto de amor, si lo vemos. Entonces, ese momento fue muy como revelador y de repente darte cuenta de que, yo siempre te tuve aquí al lado y que él cuando él de repente dice, no, no sé qué, quizás él podrá ser tu papá, pero yo realmente fue el que te quería, muchacho, no sé qué, fue como lágrimas, vengan a mí porque necesito llorar. Entonces, wow. Entonces, ese creo que fue el momento climático más impactante de toda la película. Eh, Conocemos personajes nuevos que son Sylvester Stallone, todos estos que conforman ese grupo porque aparentemente Yondu, y eso lo vemos en los cómics de los 70 si no me equivoco, Yondu y estos miembros fueron parte de los originales de los Guardianes de la Galaxia. Nunca se comenta dentro de la historia, se comenta que trabajaron juntos, pero nunca se comentan que ellos fueron los Guardianes de la Galaxia, pero se da a entender de que sí tuvieron un rol similar. Entonces interesante también de saber de que sí existían esos previos, que incluso esos detalles en los cómics se mantienen, pero esa parte rescata un poco la película. No sé, que en general sé que hubieron como decisiones encontradas. Yo no la clasificaría como el mala, como les dije, no supera la anterior, pero es una buena película, es una buena secuela, que es lo que también normalmente se pide. Tú ves la primera y la segunda y chévere, creo que por lo mismo que se mantiene tan aislado, que no es necesario comprometerse con más, entonces ahí está, pero perfecto. Entonces creo que en este caso Guardianes de la Galaxia Volumen 2 es como chévere, no la pondría en un punto climático de toda la saga del infinito, porque, o sea, como si te la pierdes, tampoco te vas a perder de mucho. Y creo que es la única película hasta el momento de Marvel que ha tenido, si no me equivoco, 5 o 6 escenas post créditos. Básicamente mostrándonos el crecimiento de Groot. Porque si nos vamos cronológicamente, y esto pasa meses después de la primera, quiere decir que ellos están en 2014. Entonces, quiere decir que tienen que contar con 3 años. Recordemos que esta película salió en el 2017. Entonces tienen que ir creciendo un poquito para darse cuenta de qué es. Vemos a un Groot que empieza a ser como fase adolescentón, entonces ya sabemos qué nos va a esperar próximamente. Y bueno, ya Gamora y Star-Lord establecidos un poco como parejas, porque la primera es como, ay, mira, sí, me parece bonito, ay, sí. Pero
no pasa más de ahí. Y ahorita sí es como, mira, sí. Y bueno, esta nueva integrante que es Mantis, creo que es una buena adición al equipo, no trasciende tampoco. Y bueno, y con la muerte de Yondu, Krillin, que era como su mano derecha, es el que está a cargo. Una de las escenas post crédito justamente es como que él va a tomar el papel de Yondu con la cresta esta que se coloca para controlar la flecha. Entonces vemos que él lo empieza a usar, que está como intentando ver cómo eso funciona, eh, siendo como líder de los devastadores, dejando ese punto. Entonces, bien, creo que esta película no trasciende más allá, no, dentro de lo que afecta el universo no pasa nada así relevante. Lo único, y esa también es una escena post créditos, son, haciendo un resumen rápido ya que me acordé de esto, como los tres grandes puntos importantes dentro de esta escenas post créditos que nos dejó Guardianes de la Galaxia volumen 3, volumen 2 es, uno, vamos a tener un Groot más adolescentón. Ya tuvimos una fase de niño que nos robó el corazón a todos, y quien diga que Baby Groot no le robó el corazón está mintiendo. Tenemos a Krillin controlando o usando esta flecha extraña para controlarla en la cresta, para controlar las flechas. Y la tercera, que es la más importante, que pensamos que iba a tener una gran repercusión en el futuro del universo cinematográfico de Marvel y hasta la fecha no ha tenido, pero tendrá, es que aparentemente esta raza dorada con las cuales pelearon al principio, tiene relevancia porque aparentemente ellos tienen a Adam, lo llamaron Adam, pero sabemos que es Adam Warlock, que ahí fue donde dijimos, ahí está la gema del alma, tanto que pensábamos y ahí debe estar. No. Pero dijeron, ay sí, estamos muy bravos con los guardianes, entonces ¿saben qué? Vamos a mandarle a Adam. Y vimos un vimos un capullo, que sabemos que Adam Warlock va a estar ahí, pero más nada. Creo que esa fue de las grandes expectativas que pasaron y que vamos a ver qué van a pasar, sobre todo por lo que venía en Marvel. Entonces se fue como un gran ¿y qué hacemos? ¿Qué quieres que hagamos? Creo que la reinterpretación de Ego, aunque fue por un instante que lo vimos en forma planeta con rostro y todo, fue increíble. Recuerdo que ese en algún lado lo había visto, esa dramatización de lo que era el planeta como cara, y uno lo busca en internet y sale, entonces verlo ahí fue bastante interesante. Y sí, creo que en líneas generales estuvo bien, pero Guardianes de la Galaxia volumen 1 fue una obra. Entonces ahí está, es un paso importante, sí, específicamente porque ahorita viene el volumen 3. Entonces sí vamos a tener información que refrescar, que ver, pero no es allá. Más allá son esos últimos 3 puntos importantes que creo que es lo que hay que resaltar más allá, y cositas que ya hemos visto en otras películas, pero como tal, pues ahí está, forma parte del recorrido. Y hasta ahí, no creo que no podamos seguir indagando más, creo que no hay nada más que podamos comentar que de repente sea trascendental. Por eso entonces, pues dejamos este recorrido, este punto 2, aquí donde estamos. Mañana espero que esté disponible el episodio 3. Vamos a estar bastante chévere. Piensen, ¿cuál sería el siguiente paso? Yo tengo ahí un par de opciones, no sé cuál de. Pero ya saben, si nos están escuchando de una versión por podcast, estamos en el canal de YouTube. Si no están en YouTube, suscríbanse, no sean malos. Vamos a empezar a subir esos números. Estamos en Twitter como @geek_momento, Instagram @momento.geek, TikTok como @momento.geek, y busquen en la plataforma de podcast como Momento Geek, no sé exactamente cuáles, y ahí estaremos. Búsquennos, ahí vamos a estar. Espero que les esté gustando. Cualquier comentario al respecto, díganos. ¿Les gustó, no les gustó? ¿Me gusta, no? Cualquier cosa, pónganlo. Y será hasta el próximo episodio. Gracias.